Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast, queridos amigos, oyentes y seguidores de este proyecto de divulgación histórica que lleva ya casi 3 años y que se posiciona entre los podcasts educativos más escuchados de toda Latinoamérica. Así que muchísimas gracias por estar ahí después de 133 episodios o, como siempre digo, 43 episodios de esta sexta temporada. A lo mejor llegaron hace poquito al podcast, digamos, ¿no? Y bienvenidos sean aquellos que han llegado hace poquito tiempo. Los invito a profundizar en todo el contenido que estamos generando a través de Historia en Podcast, aquí en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en la plataforma que sea que nos estén escuchando, en YouTube, o también a través de nuestro Instagram, Historia en Podcast, en donde estamos subiendo siempre contenido de divulgación, siempre de manera independiente y gratuita. Aquí estoy yo, Lucas Bota, quien les habla en mi estudio, en mi casa, desde la provincia de Córdoba, aquí en Argentina, generando contenido de divulgación histórica. Y en este caso, en este episodio 43 de esta sexta temporada, en donde ustedes son los que piden temas. Recordemos que es una temporada on demand. Ustedes pueden pedir los temas a través de Instagram, a través de nuestra página web, historiaenpodcast.com.ar. Y en este caso, resumiendo los pedidos que van llegando, ya lo dije en el episodio anterior, he decidido hacer un episodio triple, ¿no? En donde primero hablamos de la España visigoda, de los reinos visigodos. Ahora, en esta oportunidad, será el caso de analizar la España musulmana, la invasión árabe de la península ibérica en toda España. Y posteriormente, en un tercer episodio, que será el que siga, estaremos analizando la famosa Reconquista. Así que gracias por estar ahí del otro lado bancando este proyecto, pidiendo temas. Y bueno, estos son los más pedidos. Así que vamos con este desarrollo de este segundo episodio de esta serie de 3 entregas donde repasamos un poco la historia de España, ya que tan solicitada fue. O sea que vamos a estar hablando de la invasión árabe de España, la España musulmana. Bueno, en el episodio anterior ya lo iniciamos, digamos, ¿no? Un poquito de repaso muy rápido, como siempre digo, de la historia española, en donde analizamos a los visigodos, analizamos su origen, su llegada a la Hispania romana y la expansión de su cultura hasta el año 711, cuando dio inicio a la invasión árabe o musulmana de la península ibérica. Invasión musulmana que debemos decir, ya para alargar nomás con este episodio, pónganse cómodos, disfruten mientras sea lo que sea que estén haciendo, lo cual me genera siempre mucho misterio y por ahí me van diciendo mientras esto, lo otro, qué sé yo, que bueno, vamos a alargar nomás, así que atentos, digamos, ¿no? Pónganse cómodos y disfruten. Invasión musulmana, les decía que inició en el año 711 y en el lapso, años más, años menos de una década, ya había logrado ocupar la mayor parte de España, excepto las zonas del norte de la península que quedaron exentas de la invasión y que poco a poco vamos a ir desarrollando a lo largo de este pequeño episodio, ¿sí? Ahora, ¿de dónde venían esos invasores? ¿Cómo llegaron a España? Bueno, debemos decir que los invasores llegaron tanto del oriente como del norte de África, fundamentalmente del norte de África, capitaneados por Tarik, el comandante árabe que derrotó al último rey visigodo, Don Rodrigo, en la batalla de Guadalete, que ya analizamos en el episodio anterior, ¿no? Como ya lo hemos mencionado y nos metimos ahí justamente, y en ese punto dejamos el relato en el encuentro anterior. Así que de esta manera fue como empezó el periodo conocido como la España musulmana, periodo de tiempo de casi 8 siglos, ¿sí? Más de 800 años en el que los árabes dominaron casi la totalidad de la península ibérica. Digo casi 800 años porque los árabes no van a abandonar España hasta el año 1492, o sea, del 711 al 1492. ¿Les suena ese año? 1492, seguramente sí, el mismo año que Cristóbal Colón llegaba a América. ¡Qué añito para los españoles! ¿Ah? ¡Qué pedazo de año! Expulsaban a los invasores y sin quererlo abrían la puerta a un mundo totalmente desconocido para ellos y que tantos beneficios les traería a futuro, ¿no? Pero ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Hasta ahora, la cuestión es que esa influencia árabe se hizo notar en España por casi 800 años, por 8 siglos, de manera ininterrumpida. Ahora,
¿Por qué llegaron los árabes a España? Bueno, para eso debemos volver un poquito en el tiempo, debemos situarnos allá en el siglo VII, después de Cristo obviamente, cuando los árabes musulmanes profundizaron su política expansionista. Una política expansionista que los había llevado a conquistar todo Oriente Medio, e incluso el norte de África, ¿no? Y ya que habían llegado hasta el norte de África, los tipos dijeron, y ya que cruzamos el charco, ya que cruzamos del otro lado, nos atrevemos a aventurarnos más allá del mar Mediterráneo. Y así fue que en el año 711 cruzaron el estrecho de Gibraltar y se aprovecharon de las crisis internas, las numerosas crisis, digamos, pero que particularmente en el año 711 había una crisis muy particular dentro del reino visigodo, y esa crisis de orden, de poder, una crisis política, fue aprovechada por los árabes para enfrentarse a estas tropas del rey Rodrigo, de Don Rodrigo, ¿no? Que terminaron finalmente sucumbiendo, no solamente las tropas, sino también incluido el rey, ¿no? El propio rey Don Rodrigo fallece en esa batalla de Guadalete del año 711, como ya lo mencionamos también en el episodio anterior. Si no lo han escuchado y llegan a Historia en Podcast en este episodio, les recomiendo escuchar el episodio 132, en donde analizamos justamente los visigodos, ¿no? Bueno, el encargado de toda esa aventura, de toda esa avanzada musulmana sobre la península ibérica, el tipo que dijo, vamos, aventurémonos más allá del mar Mediterráneo, crucemos el estrecho de Gibraltar, fue un tipo llamado Tarik. Como les decía recién, el encargado de capitanear esa conquista. Y después de esta batalla de Guadalete, después de la muerte del rey visigodo, los musulmanes se encontraron con un estado sin monarca, ¿sí? Un estado sin poder, y encima ellos contaban con un gran ejército, digamos, que estaba dispuesto a expandir su cultura y su religión a cualquier costo, ¿no? Entonces se dieron ahí dos causas muy importantes, ¿no? Un reino visigodo bastante desestructurado, que ahora, al ser sumamente verticalista, con un rey que era el que comandaba y de repente el rey no está más, sumado a eso tenemos un ejército invasor sumamente poderoso, dispuesto a expandir su cultura, su religión, como les decía recién. Entonces, muy probablemente los árabes salieran ganando, digamos, ¿no? de esa coyuntura de poder. Y ahí nomás, después de esa batalla de Guadalete del año 711, ahí nomás al toque, rapidito, como decimos acá, continuaron con la conquista, marcharon a la ciudad capital del reino visigodo, que ya nombramos anteriormente, que era la ciudad de Toledo, ¿no? Esta ciudad de Toledo que oficiaba de ciudad capital del reino visigodo, y de ahí siguieron su avanzada, partieron por ejemplo hacia Zaragoza, ¿no? Tomaron la ciudad de Zaragoza. Algunos historiadores, especialistas en el tema, dicen que en apenas 3 años los musulmanes habían invadido casi todo el territorio hispánico sin encontrar una resistencia más o menos poderosa, digamos, ¿no? Ahora, acá, cuando yo leía y estudiaba y profundizaba en estos temas, digo, ¿cómo puede ser que un reino visigodo que había logrado imponerse a lo que era la provincia romana de la Hispania, digamos, ¿no? Incluso ya caído el imperio romano, se movilizaron desde Toulouse, como vimos en el episodio anterior, hasta Toledo y lograron ejercer cierta hegemonía cultural? ¿Cómo fue que ese reino visigodo pudo caer tan rápidamente? ¿Por qué fue tan rápida la conquista musulmana de España? Bueno, según los análisis históricos, uno de los puntos claves es el que les nombraba anteriormente, ¿no? Referido a que no se encontraron apenas resistencias a medida que los árabes musulmanes avanzaban e iban tomando ciudades, ¿no? Pasa lo siguiente, dentro del mundo visigodo, el único capaz de mantener el orden y la unidad política, cultural, era el rey. Pero con el rey muerto, todo fue más complicado, digamos, ¿no? Es como, sí, imagínense un dominó paradito, ¿no? Fichitas de dominó paradas, y de repente volteas la primera y van cayendo por consecuencia el resto. Bueno, esa primera ficha que se mueve es la caída del rey visigodo, Don Rodrigo, que falleció en la batalla de Guadalete del año 711 por el avance de las tropas musulmanas, ¿no? Entonces, caído el rey, muy probablemente toda la estructura de poder subsiguiente también iba a caer, ¿no? Y algunos historiadores dicen que el territorio de España, lo que deberíamos decir el reino visigodo en realidad, había quedado
prácticamente desamparados con la muerte del rey Don Rodrigo, ¿no? Totalmente desamparados, lo cual es uno de los principales factores que le permitieron a los musulmanes avanzar tierra adentro e ir conquistando regiones sin mayores complicaciones, ¿no? Y el segundo factor, porque ese no era el único, quizás el más importante, sí, pero no el único, el segundo factor es el que hace referencia a la nobleza visigoda, a esa aristocracia que nombramos en el episodio anterior, la cual aparentemente pactó con los invasores, como diciendo, miren, no me opongo, pero ustedes tampoco me hagan nada a mí, déjenme mantener el orden local, ningún problema, sigo siendo parte de la aristocracia y consensuamos y de esta forma no derramamos sangre, ¿no? Entonces, esa aristocracia guerrera, esa aristocracia visigoda habría pactado con los invasores, motivo por el cual la invasión pudo llevar el ritmo que llevó, digamos, ¿no? Sin derramamientos de sangre prácticamente en toda la península ibérica. Ahora bien, durante estos primeros años de la invasión musulmana, los árabes, empezaron a avanzar sobre todas las regiones de la península. Así, por ejemplo, quisieron conquistar la parte norte, ¿sí? Pero no tuvieron éxito. Ahí el ejército musulmán fue derrotado por los asturianos en Covadonga en el año 722, o sea, ahí nomás dentro de la primera década después de la invasión, ¿no? Entonces, hacia el norte va a ser un territorio en donde les va a costar bastante poder avanzar. De hecho, no lo lograron y va a ser ese territorio norte, junto con algunas de las zonas de los Pirineos, que ofrecían una barrera natural, ya lo iremos viendo, fue una de las zonas en donde se empieza a construir, después de muchos años, de casi 8 siglos, la resistencia, digamos, ¿no? Se empieza a plantear esta cuestión del avance de ciertos reinos cristianos contra los invasores musulmanes. Bueno, también van a intentar acceder los árabes a regiones francesas, ocupando ciudades como Narbonne, por ejemplo, ¿no? Pero los francos, ahí van a ser los francos quienes hicieron lo suyo, digamos, ¿no? De que desde el otro lado de los Pirineos frenaron en el año 732, en la cercanía de Poitiers, al avance musulmán, ¿no? Cabría preguntarse, es una pregunta contrafáctica, digamos, que no va a tener mucho sentido, pero digo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido de Europa, o al menos de la Europa que nosotros conocemos hoy en día, si los francos no hubiesen detenido a los árabes en ese momento, ¿no? En el año 732, en las cercanías de Poitiers. Quizás la historia hubiera sido completamente otra, ¿no? No hay respuesta para eso, pero por ahí imaginarlo, ¿no? De dimensionar y darle la importancia que merece cada una de estas batallas y de estos enfrentamientos. Ahora, debemos ir a otro tema, ahora a continuación, más importante, diría yo, que es la denominación que ese territorio que nosotros conocemos actualmente como España, que los romanos en su tiempo habían bautizado como la provincia de Hispania, y en la que los visigodos habían instalado su reino con capital en Toledo. Les cuento, después de la invasión a la península ibérica, los musulmanes no demoraron en bautizar ese nuevo territorio. Ya para el año 756, la mayor parte de la Hispania se había convertido en una nueva entidad política, en una nueva entidad social, económica y cultural sobre todo, llamada Al-Andalus, nombre con el que fue conocida una nueva provincia del Imperio Musulmán, también conocido como Califato Islámico. El Califato Islámico ahora contaba con una nueva provincia, que no se llamaba España, que no se llamaba Hispania, que no se llamaba Imperio Visigodo, sino que se llamaba Al-Andalus, ¿sí? Y para poder administrar esa nueva provincia, ese nuevo territorio ahora anexado al Imperio Islámico, apareció la figura de una nueva autoridad en tierras ibéricas, la figura del emir, algo así como un gobernador que era el tipo encargado de difundir todas las directivas del líder máximo del Imperio Islámico, que era el califa musulmán, que formaba parte en esos momentos de la dinastía omeya. O sea, tenemos Imperio Musulmán, ¿sí? Imperio Islámico, con un califa que era de la dinastía de los Omeya, de la familia Omeya, ¿sí? Por eso es el nombre de la dinastía. Ese califa musulmán regía sobre todo el imperio, y en cada provincia del imperio había un emir. Y eso sucedió, por ejemplo, en el reino de Al-Andalus, en lo que nosotros actualmente conocemos como parte de España, ¿no? Pero, ya lo sabemos, y quienes escuchan Historia en Podcast siempre lo recalco, nada dura para siempre, ¿no?
Y bueno, el reino, el emirato de Al-Andalus no va a ser la excepción. ¿Qué pasó? Pasó que hacia mitad del siglo VIII, la dinastía Omeya, la que estaba al mando del Imperio Islámico, recibió un ataque por parte de la familia Abbasí, quien a partir de ese momento la venció a la familia Omeya y la familia Abbasí queda al mando político del califato. O sea, fin de los omeyas como líderes del califato. ¿Qué hicieron los omeyas? Bueno, uno de sus miembros, llamado Abdemarrán I, decidió armar el bolsito, la valija y partió para Al-Andalus, en donde encontró muchísimo apoyo de parte de la sociedad y producto de eso llegó a convertirse en emir. Entonces entramos en una nueva etapa de la dominación árabe de la península ibérica, la etapa del denominado Emirato Independiente, un periodo en el que se van a romper todas esas dependencias políticas que tenía Al-Andalus con respecto al imperio musulmán. Y uno dice, bueno, los omeyas se trasladaron a Al-Andalus, pero particularmente, ¿dónde establecieron su sede? ¿Cuál fue su capital? ¿Cuál fue su base operativa dentro del reino de Al-Andalus? Bueno, se establecieron en la ciudad de Córdoba y desde la ciudad de Córdoba se intentó crear un estado independiente del resto del imperio islámico, siempre teniendo como sede a esta ciudad andaluza. Ciudad, debo contar acá, voy a hacer un pequeño paréntesis, pero muy interesante, una nota de color más que interesante, sobre todo para quienes nos escuchan desde Argentina, también a nuestros amigos españoles. Córdoba, ¿sí? Esta ciudad andaluza, es una ciudad con la cual estamos emparentados, o al menos estoy emparentado, digamos, ¿no? Yo como cordobés de aquí de la República Argentina. ¿Por qué? Porque yo siendo cordobés, para quienes no me conocen, digamos, y para quienes hace poquito que llegaron al podcast, digo, bueno, soy cordobés, soy de la provincia de Córdoba, de la República Argentina. Bueno, eso que queden claro enseguida, ¿no? Esta ciudad de Córdoba, ciudad que posteriormente le va a dar el nombre a la provincia de la cual soy originario, fue fundada por un español, un sevillano, llamado Jerónimo Luis de Cabrera, cuya mujer, llamada Luisa Martel de los Ríos, era cordobesa de Córdoba de la Andalucía, ¿no? Entonces, al momento de nombrar la nueva ciudad que acababa de fundar Jerónimo Luis de Cabrera, el tipo dijo, bueno, ¿qué nombre le puedo poner? Y la nombró en honor a su esposa y sobre todo haciendo referencia al lugar de nacimiento de Luisa Martel de los Ríos. Entonces, ¿cómo bautizó Jerónimo Luis de Cabrera a esta ciudad de Córdoba, que después va a dar el nombre a esta provincia de Córdoba de la cual soy oriundo? Bueno, la bautizó como Córdoba de la Nueva Andalucía, haciendo referencia al lugar de origen de nacimiento de su esposa Luisa Martel de los Ríos, que era esta misma Córdoba de Andalucía que nosotros estamos analizando aquí en este episodio referido a la conquista árabe musulmana de España. Datazo de color. Tengo un video en YouTube contando sobre el origen de Córdoba. Es bastante llamativo, ¿no? Surge de una desobediencia. De hecho, le va a costar la vida al propio Jerónimo Luis de Cabrera fundar la ciudad de Córdoba. Así que, bueno, nada, les recomiendo eso, que pasen por YouTube y lo vean porque más que interesante. En fin, más allá de este datito de color, con este proceso del traslado de los omeyas a Al-Andalus, o a Córdoba particularmente, como ustedes prefieran, comienza una nueva etapa en la dominación musulmana de España, la etapa del Califato de Córdoba. Y fue, bueno, justamente en el año 929, cuando Abdemarrán III, miembro de la familia Omeya, se va a proclamar califa de Al-Andalus, convirtiéndose así en el jefe político y religioso máximo, digamos, del estado más poderoso de la península ibérica. Un cargo totalmente diferente al emir. Ya no hay emirato. ¿Sí? Ya no estamos hablando del emirato independiente de Al-Andalus, sino que estamos hablando del califato de Córdoba. Ya tenemos ahora un califa que es de la familia Omeya, aquella que había sido destituida por la familia Abbasí dentro del imperio islámico, dentro del imperio musulmán. Ahora, ¿por qué Abdemarrán III hizo esto? ¿Por qué esta decisión de crear un nuevo califato? Bueno, aparentemente fueron dos los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión. Primero,
para tratar de consolidar el poder y la posición de la dinastía omeya, que como les mencioné recién, venía de ser derrocada en el Imperio Islámico y su posición estaba cada día más debilitada, media erosionada, ¿no? Media limada, como decimos. O sea, el tipo lo hizo como una muestra de poder, digamos, ¿no? Algo así como todavía podemos. ¿No? Me imagino a los omeyas en la España del año 929 diciendo sí se puede, una cosa así, digamos, ¿no? Todavía estamos vivos, no nos den por perdidos. Entonces crea Abdelmarrán III este califato de Córdoba, ¿no? Y en segundo lugar, al ser una cultura sumamente comercial, basada en el comercio, esta cultura musulmana, el tipo creyó que era oportuno declarar el califato de Córdoba para así tratar de establecer y posteriormente también reforzar las rutas marítimas y comerciales de todo el mar Mediterráneo. O sea, para nada sonso este tal Abdelmarrán III, ¿no? Primero, rescatar el poder medio erosionado que estaba teniendo la dinastía de los omeyas, crear el califato de Córdoba y aparte decir, bueno, a partir de ahora controlamos nosotros el ingreso al mar Mediterráneo, una de las rutas comerciales más importantes del mundo en esos momentos, ¿no? Bueno, ahora, una vez ya como forma de vida, digamos, ya instalado el califato de Córdoba, el lugar de residencia que tuvo el califa fue el Alcázar de Córdoba, que se encontraba en el interior de la mezquita, pero algunos años más tarde se creó el famoso Palacio Medinat al-Zahra, que se va a transformar con el transcurrir del tiempo en el lugar de residencia no solamente de Abdelmarrán III, sino de todos los califas que le siguieron, ¿no? Es realmente impresionante. Googleenlo si quieren, vean las fotos o si tienen oportunidad, visítenlo porque es verdaderamente deslumbrante el Palacio de Medinat al-Zahra, una muestra de la arquitectura, del estilo, del arte y de la cultura musulmana en España. Ahora bien, la cuestión es que con la conquista de la ciudad de Melilla, ¿sí?, en el año 927, la dinastía omeya, instaladísima ya en Córdoba, tenía el control de una gran parte del territorio, tanto hacia el norte como hacia el sur, incluyendo además hasta una parte de Argelia, ¿no? O sea, tenían control sobre Argelia, tenían control sobre Melilla, tenían control en la península ibérica, tenían control en algunas islas del Atlántico. Entonces estábamos hablando de un califato bastante importante, ¿no? Y fue debido a ese poder que fue en aumento, que en el año 950 el reino al-andaluz de los omeyas y el Sacro Imperio Romano Germánico, por ejemplo, tenían una muy buena relación, comercial, política. Incluso llegaron a intercambiar embajadores, intercambiaron información, conocimientos, rutas de viaje, rutas comerciales, rutas marítimas, rutas terrestres, ¿no? Estamos hablando de un califato verdaderamente importante para la Europa occidental de la Edad Media, ¿no? A tal punto que con una buena y estrecha relación con el Sacro Imperio Romano Germánico, que me lo están pidiendo mucho y ya dentro de poquito nomás va a salir un episodio, se los prometo, sobre Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, pero volviendo, digamos, a la historia. Con el paso de las décadas, la dinastía omeya fue perdiendo fuerza, fue perdiendo un poquito de ese vigor inicial, y en el año 1010 existió una guerra civil o una fitna, como se la llama en árabe, que provocó la fragmentación de ese estado aparentemente tan sólido, creando así, o sea, como proceso de disgregación de poder, producto de esta fitna, se fueron creando los distintos reinos o taifas, hasta que en el año 1031 llegó del todo el fin de ese califato de Córdoba, ¿no? Hisham II, en aquella época el gobernante del califato, fue el encargado de delegar su poder directamente al ejército, llegando de esta manera al final, al ocaso, digamos, ¿no?, del gobierno de la dinastía omeya. Y a partir de ahí empezamos a hablar de una nueva etapa en la historia de la España musulmana, la etapa de las taifas. Y en ella nos vamos a centrar ahora, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, en esa guerra civil o fitna que les comentaba recién, un enfrentamiento interno que duró casi 22 años, hasta que en el año 1031 se terminó con el califato, dando lugar a un territorio de Al-Andalus ya directamente fraccionado en taifas o en reinos.
En la zona, en el área que anteriormente había ocupado el califato de Córdoba, llegaron a existir hasta 39 taifas, 39 reinos. Y en cada una de esas taifas reinaba uno de los más importantes señores de las distintas grandes familias árabes, bereberes o muladíes que existían dentro de ese mundo musulmán en España, que se autoproclamaban reyes de sus ciudades. Muchos historiadores consideran que esa partición política de Al-Andalus en taifas fue el inicio del fin de la era musulmana en España, ¿no? Es como que ya empezó el declive, empezó el deterioro. ¿Por qué? Porque cuando se vislumbró esa crisis interna, los reinos cristianos de España, entre los que se encontraban Castilla, Aragón, Navarra y Portugal, Portugal era un reino de esos reinos cristianos, digamos, de la península ibérica. Alguien me lo preguntaba el otro día en Instagram, ¿qué onda Portugal? ¿Por qué hay Portugal? Bueno, era uno de los reinos cristianos. A estos reinos, Castilla, Aragón, Navarra y Portugal, años después se le va a sumar un quinto reino, pero ya hablaremos de él más adelante, no lo voy a nombrar todavía. Bueno, esos reinos se iban a empezar a organizar cuando vieron esta crisis interna de las taifas para recuperar el territorio perdido hacía ya varios años, ¿no? Y tal fue así que lograron conseguir grandes triunfos, como por ejemplo la reconquista de la ciudad de Toledo por Alfonso VI, la tradicional ciudad que había sido capital del reino visigodo, ¿no? La ciudad de Toledo tenía un valor simbólico sumamente elocuente, ¿no? También se destaca ahí, por ejemplo, la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212, en donde los árabes fueron vencidos y ya el final parecía estar muy cerca, ya parecía estar ahí al alcance de la mano el final de los reinos, del reino musulmán, digamos, del dominio, ahí está, no me salía la palabra, el dominio musulmán sobre la península ibérica. Y a partir de ahí, nada fue lo mismo para los musulmanes, ¿no? El otrora gran reino de Al-Andalus estaba a punto de sucumbir. Su territorio había empezado a disminuir notoriamente hasta reducirse a un solo reino. El reino que recién les dije que íbamos a tocar, el quinto de los reinos, ¿no? Que es el reino nazarí de Granada. Y esta sería la última etapa de la dominación musulmana de la península ibérica, la etapa del reino nazarí de Granada. ¿Qué pasó ahí? Bueno, durante el siglo XIII, debido a estos avances de los reinos cristianos a manos de Fernando III, por ejemplo, Al-Andalus se redujo hasta ser y hasta convertirse en el reino nazarí de Granada. Ese reino surgió en la ciudad de Jaén y fue creado por Muhammad I, ¿sí? Llamado también Al-Amar, que significaba algo así como el rojo, ¿no? El colorado, si se quiere, en el año 1238, quien, si bien surge en Jaén, digamos, Muhammad I, o Al-Amar, como prefieran llamarlo, se va a asentar años después en la ciudad de Granada. Y esa dinastía, la de Al-Amar, se conoció como la dinastía nazarí, la cual llegó a tener 20 sultanes. Pero debido a la presión de los reinos cristianos, desde el norte sobre todo, y de algunos reinos musulmanes desde el norte de África, como por ejemplo desde Marruecos, fueron una dinastía y un reino que siempre presentaron muchísimas dificultades internas. Incluso van a llegar a pagar tributo, o sea, va a ser un reino que va a ser tributario de los reyes castellanos, o sea, de Castilla, para poder seguir siendo independiente, digamos, ¿no? O sea, ya estaba totalmente terminado el dominio musulmán en España con este reino nazarí de Granada, ¿no? Algo totalmente impensado años atrás, ¿no? Pero bueno, las cosas van cambiando a lo largo de los años y vaya si la historia nos lo enseña, ¿no? Y aunque en las últimas décadas de esta dinastía hubo una guerra civil que debilitó mucho el poder que tenía, se van a levantar en todo el territorio nazarí construcciones muy, muy importantes desde lo arquitectónico, desde lo cultural, como por ejemplo algunas mezquitas, algunos palacios, como es el ejemplo del Palacio de la Alhambra, ¿no? También una belleza impresionante, que va a ser el último bastión del dominio musulmán en la península ibérica, ¿no? Y a partir de entonces los árabes tenían ya las horas contadas en España. El avance de los reinos cristianos era letal, hasta que finalmente, en el año 1492, el mismo año en el que Cristóbal Colón iba a llegar a lo que después se llamaría América, los árabes eran finalmente expulsados de España.
Pero eso, queridos amigos, será tema del siguiente episodio de Historia en Podcast, ¿no? Porque recuerden este episodio triple en donde analizamos el reino visigodo, la conquista musulmana y finalmente la reconquista. Hasta el momento dejamos aquí en donde sabemos que para el año 1492 finaliza el dominio musulmán en España. ¿Qué pasó al medio? Será motivo de un siguiente análisis, de un siguiente episodio en donde nos meteremos de lleno a eso, ¿no? Bueno, ustedes dirán, ¿nada más con esto? Bueno, sí, obviamente, se podrían analizar las miles de huellas, de rastros que dejó el paso, la estadía de los musulmanes en España, desde el lenguaje, desde la arquitectura, desde la música, miles de aspectos culturales que sin duda marcaron el periodo. Obviamente que podemos analizarlo en un episodio específico porque es muy interesante, sobre todo desde lo lingüístico, digamos, ¿no? Palabras que usamos en el día a día. Lo puse hace poquito en Instagram, por ejemplo, el origen de la palabra albañil, algo que lo tenemos más que incorporado, sobre todo aquí en Argentina, es una palabra de uso muy frecuente y de una profesión y un oficio, mejor dicho, más que frecuente. De repente la palabra albañil tiene su origen en el mundo musulmán que conquistó España durante 800 años, digamos, ¿no? Entonces podemos meternos de lleno y analizarlo desde, como les decía, desde la arquitectura, desde las expresiones artísticas, desde la música, qué sé yo, desde donde quieran, ¿no? Podemos analizarlo también en un episodio específico y si ustedes así lo desean, háganoslo saber a través de nuestra web, historienpodcast.com.ar o a través de nuestro Instagram. Respondo absolutamente todos los mensajes, los respondo yo, porque yo manejo las redes, digamos, no es sumamente unipersonal este proyecto, así que trato de ir respondiendo todos los mensajes, algunos más rápido, otros más lento, pero siempre generando ese feedback que es más que interesante, ¿no? Así que bueno, recuerden, como siempre, siempre digo, siempre lo traigo aquí sobre la mesa, la idea de esto es que puedan refrescar los procesos, algunos procesos históricos, o también, ¿por qué no?, acercar a muchos de ustedes a cuestiones históricas que quizás nunca escucharon, digamos, ¿no? Que sí, bueno, los árabes estuvieron en España, ¿y qué habrá pasado? Bueno, aquí está la información. ¿Hay más información para desarrollar? Sí, muchísima más. Hay miles de análisis puntuales sobre cada una de las cosas que los árabes hicieron en España. Ustedes pueden, que este episodio, digamos, y que este podcast sea la puerta o la ventana, si se quiere, la ventana de acceso a toda la información que hay dando vuelta, que es mucha y de gran calidad. Así que, como divulgador histórico, siento que hemos cumplido con un episodio más que pedido y bueno, espero haber estado a la altura y haber sido lo más abarcativo posible. Espero de todo corazón que les haya gustado. Si así ha sido, los invito, si quieren colaborar de manera económica con Historia en Podcast, si bien es un proyecto de divulgación histórica totalmente gratuito, pueden escucharlo cuando sea, las veces que quieran, a la hora que quieran, y ahí vamos a estar disponibles. Ahí va a estar Lucas Bota hablándole, ¿sí? Pero bueno, esa ayuda económica es de gran importancia para nosotros para seguir abocándonos exclusivamente a la creación de contenido de divulgación histórica. Lo pueden hacer a través de cafecito.app si me escuchan desde Argentina, o a través de PayPal si me escuchan desde cualquier otro país del mundo, y encuentran esa información en nuestra página web, historienpodcast.com.ar. Está el link aquí en la descripción del episodio. Hacen clic ahí, van a ir a nuestra página web, bajan, tienen nuestros libros, nuestra tienda y también el apartado de colaboraciones, y si bajan al fondo de la página tienen el formulario para solicitar sus temas. Gracias, infinitamente gracias por estar ahí después de 133 episodios. Es para mí más que un orgullo poder estar llegando a cada uno de ustedes en este momento. Queridos amigos, los espero en el próximo episodio de Historia en Podcast, hasta cuando la historia nos vuelva a encontrar. Chao, muchas gracias.